generalizando, ¿verdad? Porque esto de las plantas es un mundo. Ustedes, una planta puede presentar una característica y se diferencia de otra solo porque sale de esta forma, porque sale de este color. Entonces, se habla aquí puras generalidades, ¿verdad? Ustedes. Entonces, lo último, les voy a colocar la presentación, Juan. Lo que estábamos viendo, eso creo que lo vimos, pero se los vamos a empezar aquí la clase. Lo que estábamos viendo, o lo que vimos en una clase fue esto, ¿verdad? ¿Se recuerdan? No sé si lo vimos con ustedes bien, ¿verdad? Estamos ahí. Bien, hasta el Entonces, estolón. ahí estamos, gracias. Solo voy a medio explicar esto, ¿se recuerdan? Cuando hablamos de modificación del tallo, como su nombre lo dice, son tallos que de una u otra forma se transformaron o modificaron, como dice la palabra, por la especie, por donde se encuentran, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, estas plantas que se encuentran en lugares desérticos, que si ustedes leen van a encontrar la palabra xerofítico, el monte xerofítico, ¿sí? ¿Alguien se recuerda qué es el monte xerofítico? ¿O sí se les acuerdan que se les dijo algo? Son plantas que Sí. crecen en áreas secas, podemos decir así. Ajá, el monte xerofítico, como dice el compañero Cocón, es un área desértica. Sí, y si se hablan plantas xerofíticas, son plantas que crecen en áreas desérticas, ¿verdad? Regularmente son los cactus, las tunas, como miran ahí ustedes, ¿verdad? Entonces, esas plantas suculentas son las que regularmente crecen en esas regiones, ¿verdad? Y lo que estamos viendo acá, como ustedes miran, es en sí el tallo, le estábamos hablando el otro día, ¿verdad? Esto que miramos acá que parecieran que fueran hojas, por así decirlo, es la modificación del tallo, que es un tallo aplanado, solo de dos caras, ¿verdad? Ustedes, este tallo, pues, las hojas, como ustedes bien saben, se modificaron a espinas, ¿verdad? Para evitar la evapotranspiración excesiva. Sí, la planta va a estar almacenando la poca agua que cae en el desierto, la va a estar almacenando en sus vacuolas, en algún tipo de parénquima, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo que hablamos el otro día, que este era un cladófilo, ¿se recuerdan? El cladófilo es un tallo aplanado, como dice acá, que generalmente tiene apariencia como de una hoja, que es un tallo suculento, y se encuentra principalmente en las especies de la familia Cactaceae. Ahí encontramos esta característica, aunque van a haber otras familias, ¿verdad? Pero solo para poner un ejemplo como tal, ¿verdad? Ustedes sí. Eh, también hablamos de esto, ¿se recuerdan? Y pues lo que dijimos en su momento fue de que estos tallos, como ustedes miran acá, que comúnmente se le llaman cañas, el nombre botánico que tiene este son culmos, y los culmos están presentes en plantas que pertenecen a la familia Poaceae. Esa familia Poaceae antes le decían gramínea, graminaceae, ¿sí? Ahora se llama Poaceae. Son estas gramíneas, ¿verdad? Por ejemplo, estas cañas, ¿cómo se llama esta cuestión? La grama podría ser también, ¿verdad? Tiene un tallo diferente, pero tiene la misma estructura como tal, ¿verdad? Eh, Luego hablamos de un tallo acaulescente. Cuando hablamos de un tallo acaulescente, se recuerdan de que hablamos de que era un tallo, o sea, plantas que presentan tallo porque se llaman, porque presenta la palabra caule, ¿verdad? Que presentan tallo, pero son tallos que difícilmente podemos ver a simple vista. Sí, entonces por eso le llaman tallos acaulescentes, y como dice acá, ¿verdad? Es un tallo inconspicuo, que también estamos hablando de un tallo que difícilmente se puede ver, que es como que fuera un sinónimo, por así decirlo, ¿verdad? Como por ejemplo, colocamos aquí la cebolla, ¿verdad? Creo que le di también el nombre técnico del cebollín, que es Allium, siempre el género Allium, solo que es Fistulosum, o el Allium sativus, que es el ajo, etcétera, ¿verdad? Entonces, hablamos de esto. Creo que aquí nos quedamos, ¿verdad? El estolón. Cuando hablamos del, cuando hablamos del estolón, el estolón dice que, como menciona el enunciado, son aquellos que se desarrollan, o son aquellos tallos que se desarrollan horizontalmente sobre la superficie del suelo. Ojo con esta palabra, está arriba de la superficie del suelo. ¿Sí? Entonces, el estolón tiene esta característica, que se desarrolla arriba de la superficie del suelo, como por ejemplo, dice que acá pues el estolón desarrolla raíces adventicias. Recuérdense, accidentales le llaman, raíces adventicias accidentales le dicen. Estas raíces adventicias accidentales, como hablamos el otro día, se recuerdan que se originan de cualquier parte de la planta menos de la radícula, ¿verdad? Por ejemplo, menciona aquí qué tipo de plantas, y tenemos el Cynodon dactylon, ¿sí?
Sinodon dactylon es una gramínea. Comúnmente le dicen grama, creo que ustedes, la mayoría tal vez sabe tener en su casa, los que viven en el campo, etcétera. Entonces, estamos hablando de la grama. ¿Alguna vez han jugado pelota, no sé, en un campo? Ese es el Sinodon dactylon, la grama, y tiene esa característica que ustedes miran acá, miren. Esta grama genera este tallo que se llama estolón, y el tallo, como dice acá, empieza a formar algunas raíces adventicias. Ojo, la raíz se origina en algunas ocasiones en el nudo, como ustedes miran acá, del tallo, ¿verdad? Este tallo ya se llama estolón, y aquí empieza a producir las raícitas, ¿verdad? En este caso, las raíces adventicias accidentales. ¿Sí conocen esta planta algunos? Estamos hablando de la fresa, ¿verdad? ¿Sí? La fresa, perdón, o nombre técnico, Fragaria vesca. Esta Fragaria vesca, como ustedes miran acá, aquí tenemos el tallo, ¿verdad? Este es el tallo principal, tenemos la planta, entonces esta a partir del tallo forma esto que miramos acá, miren jóvenes, esto es el estolón, ¿sí? Esto es el estolón, miren. En este caso, este estolón en la punta del tallo llamado estolón puede formar una nueva plantita, como ustedes miran acá, y esta planta forma otro estolón, y así sucesivamente hasta ir formando plantas, ¿verdad? Entonces alguien puede venir y puede cortar este estolón acá y acá, y sacar esta plantita y colocarla en una nueva maceta, ¿verdad? Entonces ya sería otra planta más, ¿verdad? Y así es como algunas personas, por ejemplo, no hablando comercialmente, porque comercialmente pues ya hay variedades mejoradas y ya tienen sus plantitas por cada postura, pero hablando de, por ejemplo, un jardín, ¿verdad? Ustedes que quieran reproducir una fresa que tengan ahí, ¿verdad? Esta va a producir naturalmente su estolón y va a producir una nueva plantita, y ustedes vienen y pueden cortar esos estolones y establecer o sembrar esa plantita en otra bolsa, que no hay ningún problema, que va a surgir una nueva planta más, ¿verdad? Entonces, esta es la característica del estolón. Ojo con lo que dice al principio. Es un tallo que se desarrolla horizontalmente sobre la superficie del suelo, porque el siguiente es lo contrario. Sí, el siguiente estamos hablando del rizoma. Ojo, estamos hablando de modificaciones del tallo, ¿sí? Modificaciones del tallo. El rizoma es un tallo, solo que este tallo va a ser subterráneo, ¿sí? Son tallos subterráneos, verticales o bien horizontales, como dice acá, ¿verdad? Sí pueden ser verticales u horizontales. Generalmente son suculentos. ¿Sí se recuerdan qué es la palabra suculento, verdad? ¿Se recuerdan mejor? Suculento, recuérdense que es una planta que almacena muchos líquidos en sus células. Por eso de cuando ustedes cortan una rama o una hoja, un tallo de esta, un tallo principalmente, ¿verdad? Produce bastante, en este caso, tiene bastante líquido almacenado, ¿verdad? Estos tallos subterráneos tienen más o menos esta forma, miren jóvenes. Alguno creo que ahorita que está como esta pandemia, ¿verdad? Ustedes se puso muy de moda estos té, que no sé si les dieron a ustedes, té de jengibre. Sí, el té de jengibre. Aquí tenemos un ejemplo. Este es un jengibre, ¿verdad? Ustedes, aquí tenemos el tallo subterráneo, en este caso el jengibre. Entonces, estos tallos son característicos de la familia Zingiberaceae, pero también hay otras familias que tienen esto, ¿verdad? Ojo, solo estamos poniendo un ejemplo nada más donde pueden encontrar este tipo de tallos. Si ustedes se recuerdan, cuando hablamos del banano y el plátano, hablamos de un tipo de rizoma, ¿se recuerdan? Estas plantas no pertenecen a la familia Zingiberaceae, pertenecen a la familia Musaceae, cuando hablamos del banano y el plátano, ¿verdad? Solo para recalcar de que está no nada más
algunos ejemplos, ¿verdad? Porque ustedes se meten a investigar los libros o redes, van a encontrar un sinnúmero de plantas o familias que presentan esta característica, tallos en forma de rizoma. Entonces, ojo, el estolón crece sobre la superficie del suelo, mientras que el rizoma crece abajo, o sea, subterráneo, para que no se confundan, ¿verdad?, con uno y otro tallo. Yo no sé realmente cómo estudian ustedes en sus casas. Yo creo que cada uno tiene su método de estudiar, ¿verdad? Pero yo para que no se confundan, ¿verdad? Ustedes, yo pues les diría de que coloquen ahí su cuadro comparativo o no sé, donde coloquen tallos y las características de cada tallo para que no se confundan al final, ¿verdad? Como solo está, bueno, alguno puede estudiar así, ¿verdad? No sé. Pero para que, digamos, tengan un orden a la hora de que estén leyendo, ¿verdad? Ustedes. Bueno, tallos en forma de rizomas. Discoides. Tallos discoides. Los tallos discoides como lo hablamos en alguna clase, son aquellos que tienen forma de discos, ¿sí? Aquellos que tienen forma de disquitos. Y donde lo hablamos fue en este cultivo, ¿se recuerdan? En la cebolla. Sí, este tallo discoide que mira acá, ahora tenemos las hojas que fotosintetizan, las hojas aéreas, las hojas subterráneas o catáfilas, como le dicen en algunos lugares. Tenemos el bulbo que forman las catáfilas, ¿se recuerdan? Esta parte que está acá es como una protección que tienen las catáfilas, que algún compañero, no sé si fue en esta sección que lo dijo, es la túnica, ¿verdad? Está como más cafecita, ¿verdad? Ustedes, ¿sí? No sé si han visto la cebolla cuando la tienen en su casa, hay una telita que está más seca, digámoslo así, ¿verdad? Que es la que se tiene que limpiar la cebolla, ¿verdad? Y todo eso es la catáfila. Tenemos la yema que va a dar origen al escapo florífero, ¿se recuerdan? El que va a formar ese como similar a un tallo, que lo que es un escapo, así es el nombre de ese, es un escapo que al final va a tener todas las flores hasta arriba, ¿verdad? Aquí tenemos el tallo, miren, en forma de disco, por eso le llaman discoide. Y ese tallo, pues, como lo dijimos anteriormente, es inconspicuo, de forma lenticular. ¿Qué es lenticular? Forma de lente, ¿sí? Por ejemplo, algunos de ustedes veo que están usando lente. Yo me puse ahorita esto porque me dan mucho los ojos, entonces me lastima un poquito la vista, ¿verdad? Ustedes, pero no es que tenga graduación en los lentes, pero simplemente es para eso. Pero en el caso de ustedes, hay unos lentes, pues tienen esa forma de lentes, ¿verdad? Esos tallos tienen una forma de lente, por eso le dicen lenticular, para que no se confundan con la palabra. Lenticular o discoide, en forma de lente o en forma de disco, ¿verdad? Como Allium cepa, Allium sativum, que es en este caso es el ajo, ¿verdad? Solo estamos viendo algunas modificaciones que ocurren en los tallos, ¿verdad? Principalmente estas, ¿verdad? Ustedes. Cuando ustedes hacen clasificaciones de plantas, tienen que ver todo eso. Yo les digo clasificación porque aparte de que es el curso que viene más adelante, pues en la universidad también reciben todo esto, ¿verdad? Ustedes, entonces ya, pues más o menos que lleven ustedes una pequeña noción de lo que se mira más adelante, ¿verdad? Entonces, estos tallos o estas modificaciones de tallos son muy importantes cuando clasifican plantas, les dije, ¿verdad? Yo siempre les menciono esto, ¿verdad? Les hacen una pregunta, por ejemplo, ¿qué tipo de tallo tiene la planta? Y aparecen las opciones, ¿verdad? Entonces, ustedes es de cuestión ver qué forma tiene el tallo. Dicen, pues este tiene forma de culmo. Entonces, se van para el grupo donde están los culmos, ¿verdad? Y a partir de cuando ya sabemos de que la planta está ubicada en el grupo de los culmos, empiezan a hacerle más preguntas, ¿verdad? El tallo presenta esto, el tallo presenta aquello, y empiezan ustedes, no, el tallo no presenta esta situación, ¿verdad? Sí, Rodrigo Figueroa. Ingeniero, en el examen, ¿qué tenemos que poner en la cebolla? ¿Tallo acaulescente o tallo discoide? Ahí se le va a preguntar, no tenga pena, ahí en la pregunta se le va a hacer se le va a preguntar para que usted responda, ¿verdad? Va a ser posiblemente den opciones, posiblemente aparezca uno, aparezcan los dos, o no aparezca ninguno, ¿verdad? Entonces no tenga problema, ahí la pregunta se le va a dirigir, no se le va a dejar así al azar. Por ejemplo, ¿qué tipo de tallo presenta la cebolla? Y usted tiene
tres diferentes nombres, ¿verdad? Inconspicuo, acaulescente, discoide, lenticular. Sí, entonces no tenga pena, ahí en la pregunta se le va a especificar bien cuál es la respuesta, ¿verdad? Estamos ahí. Continuamos. Siguientes tallos. ¿Sí han visto esta, jóvenes? La papa. La papa, vamos a ver, sección B. Franco, su meta. Franco. No, no sirve su micrófono, Franco. Bueno, Franco, una pregunta, dígame, ¿cuál es el tallo? ¿Cuál es el tallo de esta planta que ya me dijeron los compañeros que se llama papa, ¿verdad? Una planta de papa. ¿Cuál cree que es el tallo, Franco? Se lo voy a señalar porque como no puede hablar, se lo voy a señalar. ¿Será que es este? ¿O será que es este? Opción 1, opción 2. La opción 1 dice el compañero Franco. Ceballos, de la Cruz. ¿Qué piensa Ceballos? Digo que sí. 1 o 2. 2. 2, dice el compañero. 1 o 2. Ya hay dos puntos de vista. El siguiente compañero va a hacer la balanza hacia un lado, hacia otro, ¿verdad? Y vamos con Carmen, Civil Orrego. Sí. ¿Cuál cree que es el tallo, Carmen? ¿El 1 o el 2? El 1. El 1, ¿verdad? Ahí estamos ya, o sea que ya se fue la balanza para el 1 de ustedes. Ahora lo hablo hacia la general. ¿Cuál creen ustedes que es el tallo? ¿El 1 o el 2? El 1. El 1 mencionan por ahí, ya van 3, ¿sí? El 1. Ajá. El 1, mija. El 1, dice Juan Díaz. ¿Perdón? El 1. El 1, dicen Donis, estamos ahí. Pues les comento que ambos son tallos. Sí, ambos. El 1 y el 2 son tallos. Este es un tallo subterráneo que tiene la papa y también tiene un tallo aéreo. Sí, los dos son tallos, o sea que esta es una modificación del tallo que se conoce con el nombre de tubérculo, ¿se recuerdan? Yo creo que lo han escuchado ustedes, ¿verdad? Aquí tenemos el nombre técnico de la papa, Solanum tuberoso. No pseudotallo, esta modificación de tallo se llama tubérculo. ¿Sí? Este es un tubérculo. El tubérculo, la característica, como ustedes miran acá, que es un tallo que es almacenador. En el caso de la papa tiene bastante almidón. ¿Han escuchado ustedes hablar que la papa tiene mucho almidón, verdad? Entonces, este es un tallo, como miran acá, un tanto así como esférico, dicen, es como un tanto ovalado, ¿verdad? Ustedes, que va a almacenar mucho almidón en este caso, y son subterráneos. Ojo, son dos tipos de tallo. El primero que ustedes miran acá, que se llama tubérculo, y el otro que es un tallo normal, ¿verdad? Ustedes, es un tallo vertical, por así decirlo, que ahí sale toda la diferenciación de tejidos, están las hojas, las flores, los frutos, etcétera, ¿verdad? Este que ustedes miran acá, no sé si miran algunas, como no sé cómo, si alguno de ustedes ha sembrado papa, alguno de los que está ahorita presente en el campo, su familia siembra papa, o no sé, tiene algún sembradío. Sí. Sí, perdón. Sí, ingeniero. Una pregunta, ¿qué es lo que utiliza su familia o lo que han utilizado ustedes como semilla, digámoslo así? Al compañero que me habló, perdón. Las papitas, las papas Las así. papas, el ¿Sí? tubérculo como tal. Sí. Ahí estamos. Pero si ustedes quisieran hacerlo digamos, en un jardín que tengan ahí una su macetía, agarren una papa y quítenle acá, miren jóvenes, se los voy a encerrar acá. Esta estructura que se mira como que fuera una herida, ¿sí? Ojito de la papa, le dicen ojos, no sé cómo le dicen en algunos lados. Aquí también hay como una yemita, ¿sí? Una yemita que puede producir una nueva plantita, ¿verdad? Ustedes, ¿sí? O como dice el compañero, el tubérculo como tal, meterlo. O en algunos lugares lo que he visto es que lo cortan a la mitad y lo siembran, ¿verdad? Pero bueno, cada uno tiene su técnica, ¿verdad? Otro ejemplo.
¿Han visto este cultivo? Bueno, le digo cultivo, pero no es un cultivo, ¿verdad? Es una maleza. Es una maleza. Y esto que ustedes miran acá es por el nombre que le dan a la maleza. Esto. En algunos lugares a esta maleza se le conoce con el nombre de coquito. No sé si habían escuchado ustedes. Coquito. Un nombre muy común de esa maleza es el coyolío. No sé si lo habían escuchado también, el coyolío. Es una maleza muy agresiva, ustedes. Una maleza muy, muy agresiva. Esa maleza, ustedes han visto el nylon negro que le ponen a los surcos cuando están sembrando a veces algún tipo de cultivo. Ese nylon para mantener la temperatura, para que, digamos, las malezas no emerjan o haya completa oscuridad y para guardar la humedad. Esos coquitos o esta planta, miren ustedes, esa mala hierba o maleza, su poder de producción o de crecimiento es tanto que llega hasta romper esos nylon. Rompe ese nylon, imagínense. Entonces, esto que miramos acá es el coyolío, que también tiene dos tipos de tallos. Vamos a hablar solamente de este ahorita. Y estamos hablando del cipero rotundo o coyolío. ¿Sí? Esto que miramos acá son unos tipos de tubérculos que tiene esta plantita, que son modificaciones del tallo, ¿sí? Cuando están aplicando un herbicida, control de malezas, esos coquitos están enterrados, ¿sí? En el suelo, están enterrados. Cuando empieza a haber buenas condiciones, humedad, o incluso ya está el cultivo, ya están aplicándole fertilizante y todo eso, ese coquito empieza a producir la planta como tal, ¿verdad? O sea que aquí está almacenando, es como dice acá, ¿verdad? Son tallos, en este caso es esférico, ¿verdad? Que está almacenando compuestos, principalmente almidón, que le va a servir a la planta. En el caso de este cipero rotundo o coyolío, para producir la parte aérea, ¿verdad? Estamos ahí, es como una reserva que se encuentra acá, ¿verdad? Que en latencia está la planta y cuando ya hay condiciones favorables, el coquito empieza a producir o a mandar esa energía, ¿verdad? Almidón, para que la planta empiece a producirse, ¿verdad? Empieza a formarse la parte aérea, ¿verdad? Estamos jóvenes. Siguiente clasificación de tallos. Esto es una modificación, ¿verdad? Tallos por su modificación. Siguiente clasificación, tallos por sus ramificaciones. Ya terminamos tallos por sus modificaciones. Ahorita vamos a ver tallos por sus ramificaciones. Cuando hablamos de tallos por sus ramificaciones, tenemos el siguiente, simpódico. Simpódico. Cristel Galvez. Sí. Cristel, una pregunta. Mire este tallo que estoy presentando acá. Ajá. Sí, lo mira, ese simpódico, Sí, ¿sí? sí. Mire, una pregunta. ¿Cómo me describiría usted un concepto de simpódico viendo el tallo que se encuentra ahí? Hay tal vez un tallo que tiene diferentes ramificaciones, o sea que de uno se diría Ajá. más. Ahí estamos, tallos con diferentes ramificaciones. En el caso de lo que dice la compañera, el número, principalmente lo voy a encerrar aquí en un círculo ustedes, principalmente ¿sí? Principalmente este. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos un tallo, perdón, vamos a ver. Bueno, el tallo no se le llama bifurcación al tallo, está bifurcado porque está saliendo como dos líneas, ¿verdad? O dos direcciones, ¿verdad? Por eso le dicen también, no le dicen tallo bifurcado, no tiene ese nombre, pero sí hay una bifurcación ahí. Pero en este caso, esta ramificación que ustedes miran acá, cuando hablamos de tallo simpódico, si ustedes se dan cuenta, lo que está predominando aquí o lo que va a predominar acá en este tallo simpódico son las ramas. Esto que miramos acá es una rama que se bifurcó, como dice un compañero ahí.
Aquí tenemos otra rama que se partió en dos, digámoslo así. Este es el tallo principal. Las ramas laterales van a dominar al tallo principal. Esa es la característica del tallo simpódico. Y es lo que dice acá. Cuando prevalecen las ramas laterales o tiene dominancia sobre la yema principal o la yema apical. Cuando hablamos yema apical estamos hablando acá de la punta de la planta, ¿verdad? Este sería el tallo, aquí estaría la yema apical, ¿verdad ustedes? Sí. Y las ramas se van a bifurcar, como dice el compañero, se van a partir y van a hacer, va a ser tan grande, digamos, el largo de la rama va a ser tan grandes que van a dominar a la rama, perdón, al tallo principal, como por ejemplo el que vamos a ver ahorita, miren. Estamos ahí, esto se los voy a mandar el día de hoy que terminamos el tallo, les voy a mandar, por eso no quería partir la presentación, pero bueno, ya se las mandé el domingo. Pero hoy voy a mandarles hasta donde terminemos de ver el día de hoy, ¿verdad? A excepción del tema nuevo, ¿verdad? Por ejemplo, miren, aquí tenemos una ceiba, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, las ramas laterales, como miramos aquí toda la copa, como normalmente le decimos, ¿verdad? Está dominando o va a sobresalir de la yema principal o el tallo principal, ¿verdad? ¿Sí? Y es lo que dice acá, miren el ejemplo, ¿verdad? Son varias ramas unidas a un mismo pie, o sea, varias ramas unidas a un mismo tallo, que es el tallo principal, como dice acá, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en ceiba pentandra, ¿verdad? Estamos hablando de la ceiba. Esa sería una ramificación simpódica. Coló, Román. Sí, Inge. Ahí estamos. Continuamos, jóvenes. Coló, Román, solo una pregunta. Ahora hablamos de monopódico. Si hablamos del mismo concepto que estábamos viendo con simpódico, para usted, un concepto de monopódico, ¿cuál sería? Como en el simpódico serían varias ramas, varios tallos en una misma. ¿Y monopódico? Sí. Solo un tallo en una misma rama, podríamos decirlo así. Un tallo. O de un tallo central saldría un tallo secundario. Pero también en simpódico sale igual. De un tallo central, o sea, de la rama, del tallo principal salen las ramas, ¿verdad? Exacto. Pero miren ¿cuál es la diferencia que miran en la anterior, con el anterior que estábamos explicando? Denison. Que en esta, digamos que hasta en las puntas tienen los tallos y en el otro, digamos, en cualquier parte de la rama podría salir. Cualquier parte de la rama. Nos queda menos de un minuto, jóvenes, se vuelven a conectar, por favor. Y no Ahí puede está, regresar a la otra diapositiva para tomar una captura. Perdón, ahorita vamos a hacerlo. ¿Quién puede apoyar al compañero ahí? Alguien está escribiendo en el chat, dice, vamos a ver. Creciendo en un solo punto, dice Cocón. Que las No, ramitas que salen no son dos, o sea, solo es una ramita que sale de un tallo principal. ramitas que sale un tallo principal. No Por ahí son va la dominantes cosa. las ramas laterales. Perdón, Rubén. Las ramas laterales no dominan, no son dominantes. Ahí estamos, ¿verdad? Entonces ya vamos con un concepto, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, miren, hay un tallo principal como el anterior, solo que la diferencia es de que las ramas laterales no tienen dominancia sobre el tallo principal. El tallo... Estamos jóvenes. Antes de, bueno, mientras se están conectando los compañeros, una pregunta, ¿cuántos de la sección B van a seguir la carrera forestal? ¿Hay alguno? ¿O Yo. no? Sí, solo quiero saber, miren, no es por nada, solo quiero saber porque al final pues se va a separar el grupo, ¿verdad? Unos se van para forestal, otros se van para agronomía, etcétera, pero yo soy perito agrónomo, ¿verdad? Ustedes me graduaron en la escuela y toda la cuestión, pero sí he visto muchas oportunidades también para los compañeros del área forestal.
Incluso, yo no sé por qué ha sido así, ¿verdad? Hay compañeros agrónomos que ocupan plazas forestales porque yo creo que o no hay muchos forestales o no sé, pero sí hay mucha oportunidad. Sí, entonces en el campo que nosotros manejamos, ¿verdad? Ustedes en el área agrícola y forestal. Entonces, solo uno va para forestal de la sección B o algún otro. O todavía no se han decidido. Todavía están así como que en veremos, ¿no? No sé si Probablemente yo también, Inge. sí, ahí estamos, ya van dos. Qué les comento? Por ejemplo, cuando ustedes entran a la escuela, o sea, ahorita que entraron ustedes, les pasaron un formulario preguntándole qué carrera eligen o algo así, ¿no? ¿O todavía no les han pasado eso? No, Pregunto. No. no. Ah, ya. Me imagino de que a final de cuatrimestre, del tercer cuatrimestre, creo que ya les van a preguntar, ya les van a decir realmente para qué carrera se quieren básicamente ustedes seguir estudiando, ¿verdad? En la escuela pues igual hay campo para ambas carreras, no digamos forestal, que hay muchos bosques ahí, ¿verdad? Entonces, todo esto que estamos viendo lo van a ver también en los compañeros forestales, van a tener unos cursos que también específicamente para esto, ¿verdad? Estamos ahí. Continuamos, solo voy a colocar la presentación y lo que les estaba preguntando a un compañero y bien lo respondió alguien. No vi quién fue la persona que respondió. Disculpen, jóvenes, que no tengo aquí, todos no los puedo ver a todos, pero bueno. Que bien respondió de que básicamente lo que miramos acá en monopódico, si ustedes se dan cuenta, viéndolo al anterior, voy a regresar al anterior porque alguien creo que me preguntó o me pidió que colocara, esta gráfica estaba pidiendo, ¿verdad, compañero? Que no sé quién fue el que habló. Yo fui Entonces, ingeniero, gracias. si se dan cuenta, en simpódico, miren la rama principal, perdón, miren el tallo principal, o la yema apical, como dice acá, ¿verdad? Miren el tallo. El tallo es dominado por toda esta ramificación que hubo acá, miren, por todas estas ramificaciones, el tallo es dominado. Mientras que en el monopódico, perdón, en el monopódico, miren, el tallo principal, digámoslo así, está o domina sobre las ramas laterales, como ustedes ven acá, y es lo que es el tallo monopódico. Cuando la yema apical o el tallo principal, como quieran decirlo, tiene dominancia sobre las yemas laterales o las ramas, como ustedes miran acá. Por eso es de que se miran las ramitas bien pequeñas, mientras que el tallo principal es más grande, ¿verdad? ¿En qué tipo de plantas han visto una estructura similar a esta en sus tallos ustedes? En En el los ciprés, pinos. En cipreses, en pinos, en muchas coníferas, ¿verdad? Sí, principalmente el pino, ese tiene forma de pino, ¿verdad? Sí, nos imaginamos la forma del pino como tal, ¿verdad? Y es lo que se mira acá, ¿verdad? Miren, aquí tenemos un pino, si se dan cuenta, miren, el pino, la yema, la rama, el tallo sobresale, o es el que más se ve a comparación de las ramas laterales, ¿verdad? O yemas laterales, como dice acá, ¿verdad? Entonces, esto sería una ramificación monopódica, ¿verdad? Un tallo principal y tenemos yemas laterales o ramas que no van a dominarlo, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Y luego viene el siguiente. Ah, bueno, si quieren coloquen ahí el nombre técnico, permítanme, jóvenes, el nombre técnico de la planta. Ahí estamos. El siguiente. ¿Qué creen que tocaría ahorita? Ya vimos simpódico, monopódico. Y el siguiente pues sería el tallo sin ramificación. ¿Sí? Un tallo sin ramificación. Estos tallos sin ramificación, por ejemplo, cuando únicamente en el ápice del tallo, por así decirlo, se observa un verticilo foliar
con entrenudos inconspicuos. ¿Qué quiere decir? Que no se les ven los entrenudos, ¿verdad? Por ejemplo, se observan en las palmeras, en las cicas, como ustedes miran acá. Esto que miramos acá, se los voy a señalar. Esto es un tallo. Algunos le llaman pseudotallo, un falso tallo. Este tallo tiene por nombre, te lo voy a colocar en el grupo, en el chat. Este tallo tiene por nombre estípite. ¿Sí? Así se le llama a este tallo, estípite. Pero como estamos viendo ramificaciones, en este caso, si ustedes se dan cuenta, miren, hasta arriba aparecen en este caso, todas las hojas, ¿verdad? Entonces, supuestamente aparece como dice acá, miren, en un entrenudo. Solo que obviamente aquí no vamos a poder ver dónde está el entrenudo, ¿verdad? Entonces, por eso le llaman entrenudos inconspicuos, ¿sí? Tenemos ejemplos acá, por ejemplo, esta que miramos acá es la palma real que le dicen. Sí, una palma real que en muchos jardines de residenciales, colonias, casas, los tienen como ornamentación, ¿verdad? Esta palma real que es muy vistoso, etcétera, ¿sí? O estas, ¿alguien conoce esta? No sé si la han visto. Esta se le conoce como, aquí está el nombre, miren, cicas. Es la cica revoluta. Sí, esta es la cica revoluta. Comúnmente le dicen cicas. Si ustedes van a un vivero a comprar este tipo de plantas, palmeritas estas pequeñas, por el nombre, por su género se compra, ¿verdad? Por cicas, ¿verdad? Cicas. En la escuela hay varias de estas. Cuando ustedes les toque el otro año a la escuela, van a ver que cuando van entrando a la biblioteca o pasando por la calle principal, hay unas cicas ahí. Creo que ya se murieron algunas, pero tenemos cicas ahí. Entonces, estas son plantas sin ramificaciones. Tenemos 3 grupos en esta clasificación de ramificación: monopódico, simpódico y sin ramificación. Tenemos algunas plantas cuando hablamos de modificaciones del tallo, ¿sí? Vimos rizomas, estolones, cladófilos, culmos, acaulescentes, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, hagan su cuadrito comparativo para ver todo lo que hemos hablado acá, ¿verdad? A quien se le haga más fácil esto, ¿verdad? Tallos por su consistencia. Tallos por su consistencia. Cuando hablamos de tallos por su consistencia, ¿sí? Tenemos los siguientes. Pero ustedes solo estoy... Ahí estamos. Tallos por su consistencia. Pueden ser tallos leñosos, pueden ser tallos herbáceos, ¿sí? Los herbáceos, los tallos herbáceos se generalmente en plantas anuales o bianuales. Los leñosos están presentes en plantas o en árboles. Pregunta, jóvenes, a ver. Franco, su meta. Franco, ahí estamos, Franco. Ya estoy leyendo ahí. Pregunta, Franco, ¿cuál es la diferencia, y no por el tiempo, no va a decir por años, cuál es la diferencia estructuralmente y morfológicamente, por así decirlo, entre una planta herbácea anual y una bianual? Diferencia entre una planta anual y una planta bianual. Diferencia.
Juan Franco, ¿estás respondiendo o no? Sí, yo estoy respondiendo, es que tenía audífonos porque no se escucha bien. Pero con los Ya. audífonos no puedo hablar, no me sirve el micrófono. Ahí estamos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una planta anual y una bianual, Franco? No son los años, dijo. No son los años, así como que me diga, una es de un año, la otra es de 2 años, no, eso no. Quizás la resistencia del tallo. La resistencia del tallo, ajá. eh, y las bianuales se secan, ¿no? Hay una temporada en la que se secan. Una temporada en la que se secan las bianuales. Ajá, he Ya, visto yo. ahí estamos, ahí estamos, gracias, Franco. Vamos a preguntarle a sus compañeros que tienen aquí apagado la cámara. Sebastián Díaz. Sebastián. Díaz Priswill, ¿está ahí no? ¿Qué pasa con Díaz Priswill? ¿No está? ¿Qué pasó con Sebastián Díaz? Se fue, solo dejó encendido su dispositivo y se fue. Anda mimido. Se durmió. Bueno, lo voy a anotar acá. Yo sé que me va a escribir ahorita. Mire que se me fue, no sé qué va a decir, pero bueno, vamos a poner aquí a Díaz Priswill. ¿Dónde está aquí? Número 25 de la lista. No se conectó, voy a poner acá. El 12 de julio. Estamos ahí. Bueno, entonces continuemos con alguien más, jóvenes. Continuemos con alguien más. Vamos a ver. Ya lo que les dije. Sí, Sebastián, no le sirve el micrófono, Sebastián. Ya, pero bueno, sí puede escribir. Dígame la diferencia entre una planta anual y una planta bianual, Sebastián. No. ¿Quién sabe o quién tiene alguna idea? Jóvenes, así hablando así a la general o aquel. ¿Quién tiene alguna idea? ¿Cuál es la diferencia entre una planta anual y una bianual? Crecimiento, dice por ahí Sebastián. Sí, que no sea el tiempo, ¿verdad? Que no sea así que una es un año, otra es 2 años, no. ¿Nadie? Tal vez que una bota sus hojas cada año y el otro cada... Ajá. Por ahí, allá lejos va la cosa, sí, por ahí va la cosa. Bueno, una planta anual es aquella planta que va a tener toda su etapa fenológica en un mismo año. Ojo, no quiere decir de que exactamente se cumpla un año para que esa planta cumpla todo su ciclo fenológico. Por ejemplo, vuelvo a repetir, una planta anual es aquella planta que en un año va a cumplir todo su ciclo, en un mismo año sería la palabra, en un mismo año cumple su ciclo, todo su ciclo fenológico. ¿Cuál es este? Germinar, crecer, toda su parte vegetativa y toda su parte reproductiva en un mismo ciclo, en un mismo año, ¿verdad? Usted, por ejemplo, perdón, alguno que sea del altiplano, jóvenes. ¿Alguien de ustedes es del altiplano? Esperen ustedes que no. ¿Alguien ¿Cuál de es el altiplano? Sí, Shela, San Marcos, esos lugares así altos, fríos. Alan Chiquirín. Chiquirín dice, ¿por qué no responde Chiquirín? No, es que no sabía cuál decir en los altiplanos. Nah, no, ¿cómo no vas a saber cuál es el altiplano? Si yo le digo, ¿cuál es la costa? Ya rápido se van para allá, para la parte de las playas, ¿verdad? ¿Cuál es la parte norte? Si se ubican para todas las Verapaces, Petén, por allá, ¿verdad? Ustedes sí. El altiplano, pues estamos hablando del área del occidente,
donde regularmente las temperaturas son un poquito más bajas, ¿verdad? Ustedes sí. Entonces, pregunta, bueno, tal vez no al compañero, sino que a quien sea de por allá. ¿Cuántas cosechas de maíz regularmente hacen al año las personas, por ejemplo, del área de San Marcos, Shela, que es lugares muy fríos? Solo ¿Alguien una, sabe? ¿Perdón? solo una vez, voy a hacer una vez y pues, Ahí estamos. Ahora, ¿quiénes son de la costa? Sí saben de la costa, ustedes de la costa, las partes de la costa de Suchi, Escuintla, Santa Rosa, todos esos lugares de por allá, San Marcos, incluso, ¿verdad? Ustedes, Shela, por ejemplo, Coatepeque y todos esos lugares de por allá abajo, ¿verdad? Ustedes, yo soy de la costa. Pregunta, alguien que me responda, ¿cuántas cosechas al año creen que sacan de maíz las personas de la costa? ¿Alguien? Nadie. Ingeniero, yo he ¿Sí? visto que crecen rápido el maíz de allá. Como 2 veces o 3 sacan maíz, creo yo. Sí, ¿verdad? 2 o 3 y en medio colocan ajonjolí, ¿verdad? Ustedes han visto. Sí, ¿por qué pregunto esto? Para explicar bien lo que estamos hablando de una planta anual. Yo les dije que la planta anual en un mismo año tiene todo su ciclo fenológico, ¿verdad? Crecer, la parte vegetativa y la parte reproductiva en un mismo año. Puse el ejemplo del maíz porque, por ejemplo, para el altiplano, en un año ellos sacan una cosecha de maíz. Estamos hablando de una planta anual, ¿verdad? Pero en el caso de la parte de la costa, en un mismo año pueden sacar hasta 3 cosechas de maíz, ¿verdad? Ustedes sí. Entonces, esa es la diferencia. Una planta anual en un mismo año tiene todo su ciclo fenológico. Recuérdense, nace, crece, se reproduce y muere, ¿verdad? En un mismo año. Mientras que la planta bianual, el primer año lo utiliza para crecer, para formar toda su biomasa, toda su parte vegetativa. Y en el segundo año forma la parte reproductiva. ¿Sí? En el segundo año forma la parte reproductiva. O sea, flores, frutos, semilla. ¿Sí? Esa sería la diferencia. La planta anual en un mismo año tiene todo su ciclo fenológico. ¿Sí? Mientras que la planta bianual, el primer año lo utiliza para tener toda su biomasa, toda su follaje o su parte vegetativa, mientras que en el segundo año se encarga de reproducir su parte reproductiva. ¿Cuál sería esta? Las flores, los frutos, que posteriormente dar los frutos, la semilla, etcétera, ¿verdad? ¿Estamos ahí, jóvenes? Entonces, dice acá que los tallos pueden ser, sí, como menciona un compañero ahí, los tallos pueden ser anuales. Por ejemplo, aquí tenemos una planta herbácea, miren, un tallo herbáceo, ¿sí? Las plantas pueden ser, aquí tenemos, miren el ejemplo. Tenemos acá el tallo, miren, aquí está el tallo inconspicuo. Esto es parte de las hojas, ¿verdad? Ustedes, el tallo es inconspicuo. Tenemos una planta leñosa, que como su nombre lo dice, el tallo es básicamente tiene un crecimiento secundario, como ustedes ya saben, ¿verdad? Hay cambium, hay felógeno, hay radios medulares, etcétera, ¿verdad? Pero también tenemos plantas semileñosas, ¿sí? Las plantas semileñosas presentes en algunos arbustos. Por ejemplo, en la escuela les llaman el nombre, no sé si también ustedes en sus casas o no sé, los setos, ¿verdad? Los setos son así como que en un jardín, ¿verdad? Hacen setos, ¿verdad? Son como arbustos que están formando una barrera, etcétera. Entonces, estas son plantas semileñosas. Aquí tenemos un ejemplo, miren, una semileñosa, ¿sí? Una bugambilia. El tallo no es herbáceo, pero tampoco es leñoso, ¿verdad? Está entre la mitad, entre herbáceo y leñoso. Y pueden haber plantas perennes semileñosas, ¿verdad? Como pueden haber plantas que están produciendo 2 o 3 años y tienen que volver a resembrarlas, ¿verdad? Entonces, esa es una característica, ¿verdad? ¿Estamos ahí, jóvenes? Como la chaflanera es un tallo semileñoso.
¿Cuál? La chaflanera o chaflán, algo así se llama la planta, es un tallo semileñoso, ¿no? No sé, la chaflanera le dicen donde usted vive. Ajá, ajá. No la ubico usted, no ubico el chaflán o chaflanera, le dicen, no. Sí, es el chaflán o chaflanera, está en la Inca, creo que lo vi. No es la cheflera. Ah, exacto. Es que por eso le digo chaflanera, no me recordaba Es cuál que era la medio me chaflanera. recordaba de su nombre. Ahí está, la cheflera, sí, la cheflera es un tallo semileñoso. De ahí hay bastante ahí donde están las canchas, ¿verdad usted? Donde está el área de flores, la carretera principal, sí, la cheflera. Casualmente la cheflera vamos a hablar algo más adelante. Bueno, estamos ahí. Siguiente clasificación de tallos. Por su forma, ¿sí? Por su forma. Tallos por su forma. Los tallos por su forma podemos encontrar lianas. Es una modificación del tallo por la forma como dice acá, ¿verdad? El tallo, en el caso de las lianas, pueden ser herbáceos o pueden ser lianas leñosas, o sea, tallos leñosos o tallos herbáceos, que en algunos casos son conocidos como enredaderas. Por ejemplo, mira, aquí tenemos una liana herbácea, miren jóvenes, esto que miramos acá es un tallo que tiene forma de liana, miren, que se enrolla en una planta, ¿verdad? Ojo, por eso mismo se le conoce con el nombre de enredadera, porque se está enrollando, no es como la canción, pero ustedes, pero sí tiene forma de enredadera, como ustedes miran acá, que se está enrollando prácticamente en este tronco, ¿verdad? En este palo, como ustedes miran acá. Como lo hace el frijol, ¿no? ¿Perdón? Como lo hace el frijol, sí, como lo hace el frijol. Ese tipo de tallos que parecen enredadera, ¿verdad? Ustedes que tienen que tener un paral o ¿cómo le llaman? Una guía para poder enrollarse ahí y que la planta no se arrastrera, ¿verdad? Y no le pase nada. Entonces, tenemos lianas tanto herbáceas como lianas leñosas, ¿verdad? O por ejemplo estas, miren. Este es un tipo de... perdón. ¿Cómo se le llama ese tipo de tropismo? De enredarse. Ese tipo de tropismo, ¿cómo se le llama? Pues no tiene un nombre específico ese movimiento, únicamente tienen la característica de la planta como tal es de enrollarse para poder agarrarse de algo, ¿verdad? Si usted se da cuenta, pues alguien puede decir, pues está buscando la luz, ¿verdad? Porque se está enrollando hasta arriba, ¿no? Básicamente lo que está haciendo esta es únicamente enrollándose en el tallo principal de una planta, por así decirlo, para poder sobrevivir en sí, ¿verdad? ¿Sí? No sé, habría que ver si tiene algún nombre, algún tipo de nombre específicamente esta característica. Sí, Rodrigo Figueroa. Ingeniero, en este caso, ¿cómo podemos diferenciar de las plantas semiparásitas o epífitas con las lianas? Es que si usted se da cuenta, esta característica del tallo, aquí el tallo lo que le va a ocasionar ese tallo de esta planta, perdón, este tallo de esta planta lo que va a ocasionar en sí es como apretar el tallo del otro hasta estrangularlo. Sí, este tallo es característico, como ustedes miran acá, de plantas semiparásitas, es un tallo de una planta semiparásita. Posiblemente tienen ahí algunas características de los austorios, ¿se recuerdan? Para estar absorbiendo en este caso, no sé, la savia elaborada ya de la planta como tal, ¿verdad? Entonces, este podría ser un tallo de una planta parásita, ¿sí? Que ustedes miran acá, este tallo, yo creo que se los hablé la otra vez en una clase, esta es una modificación del tallo. Lo que miramos acá, y aquí aparece ya el nombre, ¿verdad? Es un zarcillo o un tendrillo. ¿Sí? Este es un zarcillo o un tendrillo. El zarcillo o tendrillo es una modificación del tallo, como miran ustedes. Lo que va a hacer es tratar de agarrarse de alguna estructura para poder sostenerse, ¿verdad? Ustedes, no quiere decir de que este tallo vaya a venir y vaya a absorber
si se agarra de una planta que vaya a absorber lo de la planta, no, únicamente está utilizando la planta para poder agarrarse, ¿verdad? Esta es una característica, creo que les dije, ¿verdad? De cucurbitáceas. Por ejemplo, acá miramos este tallo en los whisky, no sé si alguno de ustedes lo ha visto. Aquí tenemos un whisky. El tallo presenta una característica, se los voy a tratar de dibujar acá. Aquí tenemos, hagan de cuenta que esta es la terminación de un tallo, y aquí tenemos la otra. ¿Sí? Se le va a llamar zarcillo o tendrillo. Simple, cuando solamente sale un zarcillo o un tendrillo. Se le va a llamar zarcillo o tendrillo compuesto cuando van a salir varios zarcillos o se van a modificar varios zarcillos. Miren, por ejemplo, este que ustedes miran acá, este podría ser un zarcillo compuesto. Miramos de que a partir de este tallo van a salir más tallos, como ustedes miran acá, ¿verdad? Estos tallos esta es una modificación del tallo, recuérdense, ¿sí? Si es un zarcillo simple, va a salir únicamente un zarcillo en el tallo, o sea que se va a modificar solamente a un zarcillo. Eso depende de la especie de plantas, posiblemente algunas condiciones ambientales o qué sé yo, ¿verdad? Pero básicamente sería esto, ¿verdad? Otra característica del tallo. ¿Estamos ahí? Escucha ustedes, yo creí que solo me iba a tardar 45 minutos con esto último que teníamos del tallo, pero sí ya... ¿Qué hora es, jóvenes? Disculpen, ¿qué horas tienen? No tengo aquí mi teléfono. 40 20 minutos para las 10. 20 para... ¿A qué hora termina el periodo ustedes? A las 10. A las 10. Bueno, por lo menos vamos a decirnos acá. El zarcillo sería zarcillo complejo. Zarcillo complejo o compuesto, si salen 3 zarcillos en un mismo tallo, si se modifica en un mismo tallo 3 zarcillos, complejo o compuesto, y si es solamente uno, simple. ¿Estamos ahí? Continuamos, jóvenes. Permítanme. Es que no miro qué es lo que aparece aquí arriba, perdón. Ahí estamos. Tetrágonos, tallos tetrágonos. Si ustedes se dan cuenta, estos que vamos a ver ahorita son como que tuvieran formas, algunas formas específicas, por eso tienen estos nombres. Por ejemplo, tetrágono. Son tallos que al hacer un corte transversal se observan como rectángulos. ¿Sí? A la hora de cortar el tallo se observan como rectángulos, como por ejemplo, miren este de verbena. Sí logran ver las caras de este como rectángulo que se pudiera formar en este, ¿verdad? Aquí tenemos una cara, aquí tenemos otra cara, miren. Pues abajo está la otra y del otro lado aparece la otra, ¿verdad? Entonces, por eso le llaman tallos tetrágonos, que básicamente se está formando, como ustedes miran acá, una figura geométrica, más o menos como un rectángulo, ¿verdad? Ustedes por eso le llaman tallos tetrágonos, como por ejemplo la verbena litorales o 5 negritos, como ustedes miran acá. Tal vez no se mira muy bien acá ustedes, no se mira muy bien acá en esta planta, pero a la hora de verla ya así en vivo, no sé si han visto estas como malezas, ¿verdad? Estos 5 negritos, la ventana cámara, tiene la característica de tener tallos tetrágonos, ¿sí? Ojo, no quiere decir que vaya a estar bien formado el rectángulo, ¿verdad? Sino que en esta clasificación, pues más o menos se adapta cómo tiene la forma el tallo como tal, ¿verdad? Tetrágono. Siguiente. Perdón, aquí hay un ejemplo miren, estos 5 negritos, miren, sí logran ver el tallo un poquito más aquí, más como rectangular, en el caso de los 5 negritos. Entonces tenemos tallos tetrágonos, tallos trígonos. ¿Cuántos lados va a tener ese tallo ustedes? 3 lados, ¿no? 3 lados. 3 lados, como por ejemplo, por eso les decía, el coyolío tiene 2 tipos de tallos también. Un tallo que le llaman un tallo aéreo, ¿verdad? Ustedes, que básicamente es miren, jóvenes, donde aparecen toda la parte aérea. Miren, si cortamos esto que miramos acá, es el ejemplo en 5 negritos. Miren, si cortamos el tallo transversalmente, miren, más o menos tiene como 3 lados, ¿verdad? Sí, más o menos lo logran determinar, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, el coyolío que estábamos hablando. Tallos aplanados.
Los tallos aplanados son aquellos tallos que yo les expliqué en las cactáceas, como por ejemplo los cladófilos. Por su forma se llaman cladófilos y por esta estructura que solamente va a tener, como ustedes miran acá, dos lados, ¿sí? Dos caras. Son estos, ¿verdad? Ustedes miren, por ejemplo, este cactus que miramos acá, tiene tallo aplanado, ¿verdad? Solo le podemos ver dos caras, a diferencia de los otros, trígonos, tetrágonos. ¿Estamos ahí, jóvenes? Ya casi, ustedes, ya casi. Esta presentación se las voy a mandar el día de hoy. Ojo, lo que terminemos de ver del tallo, hasta ahí entraría el segundo parcial. ¿Qué entraría entonces, jóvenes? Tejidos, desde los tejidos, de los tejidos definitivos, todos los tejidos, entraría raíz y entraría tallo, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Continuamos, jóvenes. Prismáticos o aristados, no sé por qué sale así. Prismáticos o aristados. Bueno, para que no te me vaya a copiar, aquí estamos. Tallos trígonos, tallos aplanados. Aquí tenemos las características. Recuérdense que ya vimos anteriormente cuál es el nombre técnico del coyolillo. Sí, solo les voy a recordar que es género Cyperus, para que quiera escribirlo ahí. Prismáticos o aristados. Los tallos prismáticos o aristados son aquellos que presentan varias costas o aristas. ¿Qué significan costas o aristas? Varios lados, sí, que presentan varios lados. Los tallos prismáticos tienen esa característica. Como ustedes miran acá, miren, jóvenes, esto que miramos acá, si cortáramos el tallo, más o menos tendría esta figura, miren, jóvenes. Por eso le llaman prismáticos, tienen esta característica, ¿sí? Porque tienen varios lados. Costas, dice, o aristas, tienen varios lados, como ustedes miran acá, y es el ejemplo de esta maleza que, bueno, en algunos lugares se consideran como malezas, en otros la consumen, y estamos hablando del amaranthus, ¿sí? Del bledo. Del bledo, sí, estamos hablando del bledo. Este amaranthus, el bledo tiene bastantes especies, ¿verdad? Aquí tenemos el amaranthus híbridus. Este amaranthus híbridus, si ustedes cortaran transversalmente el tallo de este amaranthus, o bledo, más o menos tendría esa forma, ¿verdad? Tiene varios lados, o varias aristas, o varias costas, como dice acá, ¿verdad? Varios lados. Y por último, jóvenes, por último, ¿sí? Por último, recuérdense, esto se los voy a enviar el día de hoy, esta presentación. Los cilíndricos. ¿Y qué forma tienen estos cilíndricos? Un cilindro, ¿verdad? Como ustedes miran ahí. Un cilindro, por ejemplo, si hacemos un corte transversal, se observa un círculo que generalmente lo presentan la mayoría de especies, ¿verdad? La mayoría de especies presentan esta característica del tallo cilíndrico. Pero para poner un ejemplo, las especies de la familia Poaceae. Aquí tenemos un ejemplo de un tallo cilíndrico, miren, jóvenes. Si lo cortamos transversalmente, la forma más o menos va a ser así, como ustedes miran acá, ¿verdad? Sin aristas o sin costas, solamente un cilindro, ¿verdad? Y esto es característico de la mayoría de plantas o especies, como dice acá, ¿verdad? Entonces, jóvenes, hasta aquí entraría el segundo parcial. Hasta aquí entraría el segundo parcial. Ojo, que no se les vaya a olvidar. Yo voy a mandarles esta presentación para que ustedes la junten con la que vamos a ver. Con la que ya les envié, de todas maneras, tienen para divertirse con los 3 documentos que le envié, que si se dan cuenta no son muy complicados, son documentos alguna parte de la información del documento se ha dicho acá, perdón, en la clase, ¿verdad? Entonces estamos jóvenes, hasta aquí entraría el examen del día, no sé si va a ser miércoles la otra semana, la verdad no sé qué día va a caer, ¿verdad? O sea, qué día lo van a poner ustedes, o si ya está calendarizado, no sé. Entonces, hasta aquí entraría el segundo parcial. Vuelvo a repetir, desde tejidos definitivos, hablamos de parénquima, colénquima, esclerénquima y todo lo que venía de más, raíz, todo lo que vimos raíz, y ahorita estamos terminando tallo. ¿Estamos ahí, jóvenes? Hasta aquí llegaría. Y por lo menos nos da tiempo para empezar la unidad número 5, la hoja.
Es decir, entre Sí. los temas que nos dio y los documentos que están en la plataforma. Así es, así es. Uy, gracias. Ahí estamos. ¿Cuántas preguntas vendrán? ¿Perdón? ¿Cuántas preguntas nos va a poner ¿Cuántas hoy? preguntas, Inge? No sé, unas 50, tal vez unas 75. Vamos a ver ahí. Sea sencillo, hombre. Está sencillo. No se predispongan ustedes, hombre. No se predispongan desde ya, hombre. O sea, lean, estudien y nada más. Eso es lo único que tienen que hacer, espero yo, ¿verdad? Estamos ahí. La hoja, unidad número 5. La hoja. Solo de la sección 2, 4, de la sección B me mandaron solo 6 que no podían encender su cámara y veo que hay un montón de patojos ahí. Vamos a preguntar a Luis Pedro Chua. Luis Pedro, ¿está ahí Luis Pedro? Dígame, ingeniero. ¿Qué pasó? Vamos a preguntarle más a Luis Pedro, es que lo que pasa es que tiene mucha distorsión su sonido. Ángel Cerón. Dígame, ingeniero. ¿Qué pasó con su cámara, Ángel? Solo estaba haciendo algo y la apagué. ¿Perdón? Estaba haciendo algo y la apagué. Enciéndalo entonces. Ojos, recuérdense que están recibiendo clases, no están jugando nada de eso, ¿verdad? Sí, estamos ahí. Ángel Cerón, ya estamos, Ángel Cerón. Desde que empezó la clase. ¿Perdón? Ya. ¿Qué fue lo que dijo? No lo escuché. Desde que empezó la clase estamos listos. Ahí estamos, entonces, porque apaga su cámara, no sé por qué, ¿verdad? Estamos ahí. Ángel, ¿para usted qué es una hoja? Una parte de una planta. ¿Qué más? Sea más creativo con su respuesta. La creatividad. Puede ser... Dígame. Una parte de una planta que se puede... Sí. Que se puede... ¿Qué le dijo? Que puede definir a una planta por su venación, que puede ser, no sé, que puede definir las estaciones del tiempo, ya sea cuando se caen, sabe uno de qué tiempo está. Ya. Y ahí no me viene nada a la mente. Ahí estamos. Ahí más o menos va a ser ahí estamos. Miren pues, jóvenes, voy a darles, nos queda menos de un minuto. Les voy a darnos, nos quedan como 10 minutos de la clase. Entonces, así como la anterior actividad, investiguen ustedes en la siguiente clase del día miércoles, del día jueves, voy a preguntar, investiguen todas las partes de la hoja que pueden encontrar, así como lo hicimos en la raíz. Lo mismo, todas las partes de la hoja que puedan encontrar, la nota, y el día de la próxima clase vamos a estar tratando ese tema. Estamos ahí, entonces les voy a dar 10 minutos para que hagan esto. O sea, háganme favor, traten de aprovechar esos 10 minutitos, ¿sí? Entonces, repito, todas las partes de la hoja, en su cuaderno, y el día jueves vamos